Estimado docente, muy buenas tardes. Hoy me presento ante usted para analizar uno de los eventos más decisivos de nuestra historia contemporánea, la reforma agraria de 1969. Si bien el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado justificó esta medida bajo una bandera de justicia social y el fin del latifundio, considero firmemente que la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú. A continuación, argumentaré cómo esta política desestabilizó el panorama político, destruyó el aparato económico de campo y agudizó la crisis social, cuyas permanencias y influencias aún configuran los desafíos del Perú de hoy. Para entender el impacto, debemos situarnos en el contexto hacia 1969. El Perú arrastraba un sistema agrario con profundas desigualdades, pero la solución planteada por la dictadura militar que fue radical, la expropiación masiva de tierra. El gran error de este proceso no radicó en la intención de ayudar al campesinado, sino en la ejecución ideológica y vertical de la medida. Se destruyó un sistema productivo sin tener un plan de reemplazo viable, priorizando el discurso político por encima de la realidad técnica y económica del país. Entonces, analicemos. En primer lugar, el aspecto político, la reforma agraria se consolidó mediante la violación sistemática del derecho a la propiedad privada y el quiebre de las instituciones democráticas. El gobierno militar centralizó el poder autoritario, anulando cualquier oposición. Esto generó un clima profundo de inestabilidad e incertidumbre política, que alejó las inversiones en mediado y largo plazo, sentando un peligroso precedente donde las leyes y la propiedad dependían del arbitrio del gobernante de turno. Y pues asimismo, una perspectiva política de largo plazo, la reforma fracasó en su promesa de pacificar el campo al desarticular la autoridad local tradicional y dejar las tierras en el abandono económico. Tras el colapso de las cooperativas, y el Estado creó un peligroso vacío de poder en zonas andinas. Este abandono institucional y la frustración del campesinado por la persistente pobreza se convirtió lamentablemente en los años 80 en el caldo de cultivo perfecto que instrumentalizaron grupos terroristas, como por ejemplo el de Sendero Luminoso. Ahora pasemos al terreno económico, donde el impacto fue devastador y las haciendas tecnificadas de la costa, que eran motores de la exportación de azúcar y algodón, fueron entregadas a cooperativas mal gestionadas y controladas por el Estado. Al no contar con la capacidad técnica ni empresarial, la productividad se desplomó. Y pues el Perú, que hasta entonces había sido un país autosuficiente y exportador de alimentos, se transformó abruptamente en un país dependiente de las importaciones para abastecer su canasta básica. Entonces, a esto se sumó el fenómeno de la minimización ante el fracaso de las grandes cooperativas. Las tierras terminaron fragmentándose en parcelas extremadamente pequeñas, sin acceso a tecnología, fertilizantes ni créditos bancarios, ya que la tierra expropiada no podía usarse como garantía hipotecaria. El agro peruano se estancó en una economía de mera subsistencia. La riqueza no se redistribuía y lo que realmente se redistribuyó a lo largo y ancho del territorio fue la pobreza. En tercer lugar, pues evaluamos el impacto social. El lema, el patrón ya no comerá más de tu pobreza, es un lema clásico que encerraba una promesa de dignificación, que nunca se materializó en el bienestar real. El campesino, ahora dueño de sus tierras, se encontró en un aislamiento económico real y pues también absoluto, ¿no? Sin carreteras para sacar sus productos, sin mercados normales, sin apoyo estatal. Sus condiciones de vida y de salud, educación y nutrición empeoraron drásticamente.
demostrando que la propiedad de la tierra sin capital no genera desarrollo. Este colapso social desde el campo detonó uno de los fenómenos más determinantes del Perú actuales, el éxodo rural masivo. Millones de familias campesinas huyeron del hambre, de la falta de oportunidades en el agro, migraron masivamente hacia Lima, la capital, y las principales ciudades de la costa. Esta migración, al darse de forma abrupta y desordenada, debido a una crisis provocada, desbocó la incapacidad del Estado, transformando la estructura demográfica y urbana de nuestro país. Entonces, para concluir, la reforma agraria de 1969 constituye un claro ejemplo de cómo una política guiada por el voluntarismo ideológico puede destruir el tejido productivo de una nación. Su influencia en el Perú de hoy es evidente, que configuró el crecimiento informal de nuestras ciudades, fragmentó nuestro sector agrícola y retrasó por décadas la modernización del campo. Hoy en día la permanencia de la informalidad y la baja productividad en el agro informal son herencia directa de aquel proceso. Y pues aprender de la historia implica reconocer que la verdadera justicia social no se logra destruyendo la economía ni vulnerando el Estado de Derecho, sino integrando a los ciudadanos a mercados formales con tecnología, educación y libertad. Así podremos construir un país verdaderamente próspero e inclusivo. Muchas gracias por su atención.